información, quiero comentarles, bueno, tenemos en la vía telefónica al líder estatal de la CTM en el estado de Morelos, Vinicio Limón Rivera, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido líder? Buenas tardes. Alberto Millán, muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Pues el día de ayer el Senado de la República aprobó estas reformas, mi querido Vinicio, de las cuales tú te habías manifestado en contra hace algunos días, pero que ahora ya son una realidad, y que es el de desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje, incluso los propios tribunales estatales de conciliación y arbitraje, que pasan a ser y a formar parte del sistema de justicia en el estado de Morelos. Mi querido Vinicio, ¿cuál es tu postura, cuál es tu opinión? Mira, primero mi opinión es que esta reforma acaba con el tripartismo, que es uno de los acuerdos internacionales que tiene México con la Organización Internacional del Trabajo. El tripartismo es un equilibrio entre los factores de la producción, donde el diálogo social y justamente en el tema de la conciliación y en el equilibrio de los factores de la producción entre empleadores y trabajadores, se llegan a acuerdos para que se mantenga la estabilidad y la paz laboral, tanto en la revisión de los contratos colectivos de trabajo como en las revisiones salariales, como en todo lo que es la agenda de trabajo entre empresarios y trabajadores. Y esto finalmente va a estar judicializado en manos de los jueces, y entonces, pues nosotros sabemos cuál es el comportamiento del Poder Judicial en este país. Entonces, imagina que ahora ellos van directamente a tomar la decisión de qué es lo que va a ocurrir en los temas laborales, para dar por visto si se estalla o no se estalla una huelga, para dar por visto si te dan un contrato colectivo de trabajo o no, si te dan la toma de nota, es decir, va a estar a criterio de los jueces, ¿me explico? Entonces, esto rompe con el tripartismo, indudablemente, a menos que la reglamentación que tenga que hacerse a partir de esta reforma observe que las partes intervengan. Debo recordarte que en las juntas de conciliación y arbitraje tenemos representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios y el representante del gobierno, que es el presidente de la junta. Si esto no va a existir, automáticamente nos están quitando las manos. Ahora, lo que quiero decirte es que esta es una carrera del neoliberalismo a nivel global, donde están buscando la manera de desaparecer a las organizaciones sindicales en todo el mundo. Esto no es privativo de México, me explico, es una escalada ya internacional orquestada por la globalización. Pero bueno, esto dejémoslo al tiempo. Yo no puedo tomar una posición radical en Morelos, porque hay un acuerdo nacional que tuvo el líder nacional Carlos Acebes con el presidente de la República, que había que dejarlo pasar, que solamente el derecho de huelga fuera el que no perjudicara. Y de ahí en fuera, bueno, lo que yo le puedo ver bueno a esta ley es el voto secreto y directo para las organizaciones sindicales para que se puedan elegir a los dirigentes. Ese es muy importante. La otra es la rendición y la transparencia de las cuentas, la rendición de cuentas, y que indudablemente los sindicatos ahora tienen que enterar a la Secretaría de Hacienda de sus ingresos y sus egresos. Todo esto va indudablemente a hacer que los contratos de protección y muchos dirigentes que se dicen líderes que nada más le venden los contratos a los empresarios desaparezcan. Esa es la parte más noble que yo le veo a esta reforma. Pero eso también, es lo que te puedo decir, ese es mi comentario. ¿Sí? También, mi querido Vinicio, en el apartado y en el contenido de la reforma, pues, se advierte que el objetivo es acabar con la corrupción en las juntas locales de conciliación en todo el país, por supuesto, esta corrupción que también ha perjudicado incluso a los propios trabajadores, quienes se presentan a exigir justicia en estas juntas locales. Incluso se habla de que también se van a acabar los monopolios que también existían en estas juntas, mi querido Vinicio. Indudablemente que sí, pero ahora la pregunta es, ¿el Poder Judicial es impecable, es impoluto? Eso habría que preguntárselo a los magistrados y a los jueces, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, están... ¿Sabes qué? Cuando le echas fuego a la ratonera, las ratas corren de un lado a otro, maestro. Así estamos en este país, esa es la desgracia de este país, es decir, ¿quién es mejor que quién? ¿Quién es peor que quién? Ahora los jueces van a estar, pues obviamente, a disposición del poder económico, y el que tenga más poder económico va a ser el que va a poder ganar estos laudos en los tribunales. Pero no era así en las juntas, Vinicio, no era así, la verdad. Así es en las juntas, claro, nosotros lo hemos denunciado, indudablemente que es así, pero ahora la pregunta es,
Mira, vamos a dejar, Alberto Millán, que transcurra el tiempo. Tenemos a la puerta revisiones de contrato, tenemos revisiones salariales, tenemos muchas cosas de carácter laboral en este fin de año y en todo lo que transcurre hasta llegar a mayo del año que entra. Dejemos que el tiempo transcurra y ya veremos si el tiempo nos da la razón de que no era lo correcto, porque nada más, imagínate, hay un rezago de 25,000 expedientes. Así es. En el caso de Morelos. Así es. Yo te pregunto, el rezago judicial que se tiene, ¿crees que lo van a poder resolver ellos? Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer con los trabajadores de las juntas? ¿Los van a absorber con gente con experiencia o van a meter gente nueva? Y si meten gente nueva, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Pues va a estar complicado ahí el asunto. No tienen un año, los tribunales de justicia tienen un año de acuerdo a la reforma constitucional para poder procesar todo esto que tú estás comentando. Obviamente lo ideal es que haya gente con experiencia en los juzgados laborales o en los juzgados mixtos, porque se está planteando también que un mismo juez conozca el tema laboral y también el tema burocrático, el laboral burocrático, pues entonces podrían instalarse jueces mixtos o jueces especializados en cada una de las áreas. Es lo que habría que también analizar y ver cómo lo va a plantear los tribunales de justicia de los estados. Claro, ¿no, pero ahora te comento algo, todas estas decisiones van a ser unilaterales, donde ni la voz de los empresarios ni la voz de los trabajadores no va a tener nada que ver en las decisiones que ellos tomen, cosa que no ocurre actualmente en las juntas. Eso es lo único que yo no estoy de acuerdo. Ahora, si se va a reglamentar, porque además, mira, hay un cambio a la Constitución, que es el artículo 123, uno de los artículos de la Constitución. Estas reformas tienen que pasar por las 2/3 partes de los congresos locales del país. Okay. Y están sacando algo a fast track, o sea, en vía rápida, y yo pregunto, bueno, ¿cuál es exactamente la prisa de esta reforma? Lo que pasa es que por eso te hablo de que es una escalada internacional, porque esto lo están haciendo en muchos países, exactamente lo están haciendo en muchos países y no ha habido forma de frenarlos, ¿no? Y bueno, y aquí tampoco, ¿no? Porque finalmente ya hubo también un acuerdo a nivel nacional, como tú lo comentabas. La CTM no se va a movilizar, Vinicio. La CTM nacional no se moviliza, yo soy parte de una federación, de una confederación, y no, obviamente, pues, si me movilizo van a decir, Vinicio, está loco, cabrón. Muy bien, Vinicio. No, es decir, tenemos que dejar que el tiempo transcurra. Nosotros ya fijamos posición, porque es mi obligación decir que hay algo que está mal, y lo que está mal es que se rompa con el tripartismo. En todo lo demás estoy de acuerdo, está bien, transparencia, rendición de cuentas, tú sabes que es algo que yo he venido apoyando y impulsando desde hace mucho tiempo, que son parte de los acuerdos internacionales, pero no romper con el equilibrio de los factores de la producción, que eso sí es lo que nos pega. Claro. Pues mi querido Vinicio Limón, pues te agradezco que nos hayas tomado la llamada y poder platicar contigo sobre los impactos que va a traer esta reforma que aprobó el día de ayer el Senado de la República. Claro. Falta que sea convalidada por el Congreso de la Unión, pero todo parece indicar que así va a ser. Gracias, mi querido Vinicio. Un abrazo, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Alberto. Buenas tardes. Pues ahí tienen ustedes, el líder estatal de la CTM en el estado de Morelos, quien por cierto en días pasados había advertido que iba a hacer una movilización en caso de que se aprobaran estas reformas, pero dice que ya no, porque fue un acuerdo de la CTM nacional. Así las cosas. Y bueno, mi querido Jorge Espíndola, tú traes información de lo que va a impactar estas reformas que ayer aprobaron allá en el Senado de la República, estas reformas al artículo 123 de la Constitución General de la República y de varios artículos que se desprenden de la Ley del Trabajo. Adelante, mi querido Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Millán, auditorio de Metrópoli Noticias. Pues aprovechando esta entrevista con el dirigente laboral Vinicio Limón Rivera, te quiero comentar que ayer el Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia de justicia laboral con 3 cambios principales: la desaparición de las juntas de conciliación, como hace un momento tú lo mencionaste, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para trasladar los juicios laborales a los juzgados del Poder Judicial,
el emplazamiento a huelgas por firma de contratos deberá acreditar representación de trabajadores y el voto personal libre y secreto para las elecciones de dirigentes. El Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular el dictamen que modifica y adiciona los artículos 107 y 123 de la Constitución de la República Mexicana, luego de que la semana pasada se atorara el dictamen porque líderes sindicales se inconformaron con un nuevo candado para emplazar a huelga por firma de contrato. Senadores del PRI, PAN, PRD y Partido Verde coincidieron en que las reformas es histórica e implica una nueva etapa en las relaciones de empresarios, sindicatos y trabajadores sobre la justicia laboral. Destacaron que la creación de organismos independientes para registrar sindicatos y los contratos colectivos de trabajo que se deban realizar. Este dictamen, que fue aprobado ayer por unanimidad por el Senado de la República, pasa a la Cámara de Diputados también para su discusión, análisis y su futura aprobación, Alberto Millán. Son modificaciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución de la República, lo que aprobó ayer el Senado en estas reformas en materia laboral. Alberto, la información. Tienen ustedes parte de lo que se genera en torno a estas reformas aprobadas ayer por el Senado de la República. Y en más sobre estos temas, quiero comentarles que el día de hoy también el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Iván Arenas, habló sobre el tema. Él advirtió que estas reformas, pues obviamente son benignas, no solamente para mantener el Estado, el clima laboral tranquilo, sino también para garantizar una real justicia en materia laboral. Es lo que advierte Carlos Iván Arenas. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones que sobre este tema dio el día de hoy a diferentes medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que advertía el magistrado. Claro que sí, Carlos Iván. Diferente a la justicia laboral, ¿no? Una justicia laboral que se encontraba rebasada, que había sido señalada en muchos casos por actos de corrupción, de monopolio y de un grave retraso en el sistema de impartición de justicia, ¿no? Ya hace más de 40 años en donde la academia exigía de que desaparecieran las juntas de conciliación y arbitraje. Y no es sino a través de un organismo que fue la propia UNAM, el CIDE, que le proponen al presidente de la República instrumentar necesaria reforma, ¿no? Pero además también tenía el país, la nación, la exigencia del Organismo Internacional del Trabajo, que presionaba para ello, ¿no? A mí me parece que esta reforma viene a dar garantías para la inversión extranjera, tanto en el país como en el Estado, viene a fortalecer uno de los pilares fundamentales de la democracia, que son los tribunales, el poder judicial, para tratar de impartir una justicia más pronta, más expedita y de mayor calidad, que eso es uno de los cuestionamientos que siempre tenían las resoluciones de la Junta. ¿En qué consiste? Bueno, consiste esta reforma en desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Se crean ahora, a partir de esta reforma, se van a crear juzgados que estarán dependiendo del Poder Judicial, del Estado. Los nombramientos ahora tendrán que seguir los mismos criterios y parámetros que se exigen para nombrar un juez. O sea, el titular de los juzgados en justicia laboral tendrá que seguir el mismo procedimiento como se nombra a un juzgador del propio Poder Judicial, ¿no? Que en eso ya pues hay un poco de experiencia en los poderes judiciales locales. Otro de los aspectos importantes es de que se va a exigir previamente una etapa previa antes de llegar al juicio, que será los centros de conciliación. Esos centros de conciliación estarán encargados de la conciliación previamente, como su nombre lo indica, pero además también ahí se van a concentrar todavía los temas de contratos colectivos, el tema del registro de los sindicatos, a efecto de seguir teniendo esa cuestión de manera autónoma, descentralizada y de independencia de la cuestión
del sindicato que se requiere a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Pues ahí tienen ustedes parte de lo que comentó Carlos Iván Arenas, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en torno a los efectos que traerá consigo estas reformas al artículo 123 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y también sobre varios artículos que se reforman de la Ley Federal del Trabajo. Mi querido Jorge Espíndola, pues también hay más información que se ha venido generando en torno a este polémico tema que el día de ayer pues ya prácticamente quedó resuelto por el Senado. Adelante, mi querido Jorge. Nuevamente saludo con gusto a ti y al auditorio, Alberto Millán. Y así es, expertos en materia laboral señalan que la reforma de la justicia laboral aprobada ayer en el Senado de la República crea instancias de conciliación especializadas e imparciales con plena autonomía técnica, operativa, presupuestal y de decisión. También dijeron que por primera vez habrá instancias autónomas que privilegiarán la solución de conflictos mediante la conciliación y se evitará juicios largos y costosos que implican altos costos para empresas y trabajadores. En tanto, se transformará la Junta Federal y Local de Conciliación y Arbitraje en tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial y de las demás entidades federativas. Además, se erigirán tribunales independientes encargados de resolver los conflictos individuales y colectivos sin la intervención de intereses de empresas o sindicatos. También se crea un organismo público descentralizado a cargo de la función conciliatoria que registrará los contratos colectivos de trabajadores y las organizaciones sindicales. Cuando se obtengan un contrato colectivo de trabajo o se acreditará la representatividad de los trabajadores y para la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de un contrato colectivo y la colección de dirigentes en el voto será personal y secreto. Es lo que opinan expertos en torno a esta reforma a la Constitución en los artículos 107 y 123 que aprobara ayer el Senado de la República. Alberto Millán, auditorio. Gracias, mi querido Jorge Espíndola. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes al auditorio. Vamos a ir con más